¿Ya te has dado cuenta de cómo algunas personas simplemente no pueden decir ciertas cosas, ni siquiera en broma? Mientras la mayoría habla por impulso, se ríe de cualquier frase vacía o repite opiniones hechas, existe un tipo de mente que filtra todo antes de convertir el pensamiento en palabra, no por miedo, sino por conciencia. Tal vez tú seas así. Tal vez ya te hayas sentido extraño por no poder entrar en ciertas bromas, por no tolerar frases superficiales, por sentir que algunas palabras cargan demasiado peso como para usarse de forma ligera. Las personas con mentalidad rara entienden algo que pocos comprenden. Las palabras moldean la identidad, y la identidad moldea el destino. Quien posee inteligencia superior o un CI alto no trata el lenguaje como algo desechable. Existe una responsabilidad interna, una coherencia silenciosa, una integridad casi invisible. ¿Alguna vez dejaste de decir algo simplemente porque no tenía sentido con quién eres? ¿Has notado que tu mente profunda rechaza ciertas expresiones, incluso cuando todos a tu alrededor las consideran normales? Eso no es rigidez. Eso es conciencia. En la psicología humana, el lenguaje revela la estructura mental, y algunas frases delatan limitaciones internas que una mente de superinteligencia simplemente no acepta reforzar. Hoy entenderás cuáles son esas cosas extrañas que una persona altamente inteligente nunca dice, ni siquiera en broma, porque quien piensa diferente, habla diferente. Antes de comenzar, asegúrate de que ya te hayas suscrito al canal si eres una persona que ama la sabiduría. Si lo deseas, escribe así: amo la sabiduría. Número 1. Esto es lo que soy y no voy a cambiar. Una persona con una mentalidad peculiar nunca transforma una limitación en una identidad. Y al observar con atención, te das cuenta de cuánto revela esta frase sobre quien la pronuncia. Cuando alguien declara «soy así», ¿qué hace en la práctica? Está congelando deliberadamente su propia evolución. Decreta, en voz alta y con convicción, que no es posible crecer a partir de ese punto. Elige el estancamiento y encubre esta elección con algo que parece auténtico, pero que, en esencia, es rechazo. Las personas con inteligencia superior comprenden algo fundamental que a la mayoría se les escapa. La personalidad no es una prisión, es una construcción, es un proyecto permanente y continuo que nunca se completa y nunca debería completarse. Saben, por experiencia y estudio, que la mente es maleable, que las creencias pueden y deben actualizarse cuando la evidencia lo exige, que el cerebro es plástico en formas que la neurociencia sigue descubriendo y que aún sorprenden. En la psicología humana, esta frase revela algo muy específico: estancamiento emocional disfrazado de autoconocimiento, como si conocerse profundamente y negarse a crecer fueran lo mismo. No lo son. El verdadero autoconocimiento requiere exactamente lo contrario: la valentía de ver qué necesita ajustarse y la disposición a hacerlo, incluso cuando resulte incómodo. La mente profunda, sin embargo, opera de una manera completamente distinta. Su proceso de pensamiento rector es diferente. Si noto un error, lo corrijo, no por inseguridad, no por falta de identidad, sino por la clara conciencia de que el ego es un instrumento, no un amo. Quienes tienen un coeficiente intelectual alto no se aferran al ego, se aferran a la evolución, y esta distinción, aparentemente simple, lo cambia todo en la forma en que una persona crece, se relaciona y construye su vida. Número 2. No necesito aprender nada más. Esta frase es casi impensable para alguien con una inteligencia superior, y no por humildad performativa ni por querer parecer curioso,
sino porque cuanto más comprendes genuinamente el mundo, más te das cuenta, con una claridad creciente y a veces desconcertante, de cuánto aún no sabes. El verdadero conocimiento no genera una sensación de plenitud, genera conciencia de la inmensidad de lo que aún está por explorar. La verdadera inteligencia superior se caracteriza por una humildad que no necesita cultivarse artificialmente, pues surge naturalmente del propio proceso de aprendizaje. Siente una curiosidad constante, no como un esfuerzo, sino como un estado. Las personas que se salen de lo común viven en un estado de aprendizaje activo. Observan lo que la mayoría pasa por alto. Cuestionan lo que la mayoría acepta sin examinarlo. Analizan patrones donde otros solo ven eventos aislados. Decir que ya no necesitas aprender es declarar el fin definitivo de la expansión mental. Es cerrar una puerta que nunca debió cerrarse. Y una mentalidad excepcional jamás acepta límites artificiales impuestos por la comodidad o el agotamiento. ¿Has notado alguna vez cómo, cuanto más estudias un tema a fondo, más preguntas surgen? ¿Cómo cada respuesta que encuentras plantea al menos dos nuevas preguntas que ni siquiera te habías formulado? Esto no es confusión, no es falta de claridad, es una señal inequívoca de una mente profunda funcionando al máximo nivel. La sensación de saber cada vez más, al tiempo que te das cuenta de cuánto aún queda por descubrir, es una de las marcas más características de una inteligencia superior. Número 3. Siempre es culpa de alguien más. La responsabilidad es poder. Esta no es una simple declaración motivacional, es una observación precisa sobre cómo funciona la agencia humana. Las personas muy inteligentes lo entienden intuitivamente, casi instintivamente, porque pueden trazar claramente la relación entre sus decisiones y los resultados que producen. Pueden ver la línea que conecta la decisión con la consecuencia, incluso cuando esa línea no es directa ni inmediata. Cuando alguien culpa sistemática y constantemente, lo que hace es ceder el control de su vida a variables externas. En esencia está diciendo que no tiene poder sobre lo que le sucede. Y si no tiene poder sobre lo que sucede, tampoco tiene poder para cambiarlo. Es una posición de impotencia radical, disfrazada de una persona injustamente victimizada. La psicología humana demuestra claramente que quienes asumen la responsabilidad desarrollan progresivamente una autonomía emocional. No porque sea fácil admitir errores, no porque no sea perjudicial reconocer la propia contribución a las situaciones negativas, sino porque este reconocimiento es el único punto de partida posible para un cambio real. Quienes poseen una inteligencia superior siempre prefieren plantearse la pregunta más difícil: ¿cuál fue mi parte en esto? No para destruirse con una autocrítica excesiva, no para cargar con culpas que no les corresponden, sino para crecer genuinamente. Esta mentalidad poco común no busca villanos porque no los necesita, prefiere buscar el aprendizaje. Y quienes dominan su propia mente no sienten la necesidad de dominar a los demás para sentirse en control. Número 4. No pienso en ello. Dejo que la vida me lleve a donde quiera. La ligereza es importante. Eso es indiscutible. La capacidad de no aferrarse a todo, de dejar que las cosas fluyan sin forzar el control sobre cada detalle, es una habilidad real y valiosa. Pero hay una diferencia fundamental entre la ligereza consciente y la falta de reflexión. Y confundirlas es un error que a la larga cuesta caro. La falta de reflexión no es ligereza, es descuido disfrazado de desapego. Es el piloto automático presentado como filosofía de vida. Las personas con mentes profundas piensan antes de actuar, no de forma obsesiva ni paralizante, sino estratégica y consciente. Analizan las consecuencias antes de que se conviertan en problemas.
identifican patrones antes de que se conviertan en hábitos difíciles de romper. Examinan las intenciones, propias y ajenas, antes de que se conviertan en fuentes de confusión o conflicto. La superinteligencia se manifiesta, entre otras maneras, en la conciencia estratégica aplicada a la vida cotidiana. Quienes tienen un coeficiente intelectual alto pueden parecer tranquilos y sencillos en apariencia, dando la impresión de que todo fluye con naturalidad y sin mucho esfuerzo. Pero internamente existe un análisis constante. Una arquitectura mental silenciosa organiza decisiones, evalúa riesgos, anticipa escenarios y ajusta el rumbo antes de que la desviación se vuelva irreversible. Dejar que la vida te lleve a donde quiera sin reflexionar no es sabiduría, es abdicación. Y una mentalidad excepcional nunca renuncia al poder de pensar. Número 5. Eso es imposible. ¿Imposible para quién? ¿En qué contexto? ¿Con qué recursos? ¿En qué momento? La mente promedio ve barreras y las registra como definitivas. La mentalidad excepcional ve variables, ve condiciones que aún no se han cumplido, ve caminos que aún no se han probado, ve problemas que aún no se han formulado correctamente. Quienes se salen de la norma comprenden por experiencia y observación histórica, que la mayoría de las limitaciones que parecían absolutas eran, en realidad, simplemente falta de perspectiva. Eran falta de información, tecnología, perspectiva y valentía. Decir "es imposible" cierra puertas mentales prematuramente. Y quienes poseen una inteligencia superior mantienen deliberadamente la mente abierta hasta que se han examinado todas las variables. Esto no es ingenuidad, no es negarse a ver los obstáculos reales, es la capacidad de distinguir entre lo verdaderamente imposible, que es una lista mucho más corta de lo que la mayoría imagina, y lo que es simplemente difícil, improbable, incómodo o desconocido. Estas categorías son radicalmente diferentes y tratarlas como equivalentes es uno de los errores cognitivos más limitantes que existen. Imposible. Esa palabra rara vez sale de la boca de alguien que piensa en grande, y cuando lo hace con mucho más cuidado y discernimiento del que usa la mayoría de la gente. Número 6. No me importa lo que digo. Las palabras construyen la realidad, no de forma metafórica ni espiritual, sino de forma concreta y verificable, documentada por la psicología y la neurociencia. Las personas muy inteligentes saben que el discurso moldea la identidad con el tiempo, moldea la reputación, moldea el estado emocional, moldea las expectativas que los demás tienen de ti y las que tú mismo llegas a tener. La psicología humana demuestra fehacientemente que el lenguaje que utilizamos influye en nuestra forma de pensar. No es solo una expresión del pensamiento, es parte constitutiva del mismo. Quienes poseen una mente profunda eligen lo que dicen con una atención que no es ansiedad, sino conciencia del impacto. Chistes que desmerecedores, dichos con humor, pero cargados de autopercepción negativa. Frases que sabotean posibilidades incluso antes de intentarlas. Ironías autodestructivas que empiezan a parecer ciertas de tanto repetirse. Esto simplemente no encaja con una mentalidad poco común. No porque esté prohibido, sino porque quienes comprenden el peso de las palabras no pueden usarlas a la ligera sin darse cuenta de lo que hacen. Cada frase que dices sobre ti mismo es un ladrillo. La pregunta es, ¿qué tipo de estructura estás construyendo? Número 7. Ya sé todo sobre esto. Esta frase es una trampa para el ego elaborada y eficaz. Y lo más peligroso es que suena a confianza en uno mismo, suena a experiencia, suena a dominio de una materia. Pero en realidad es todo lo contrario.
Es el punto donde se detiene el aprendizaje. La inteligencia superior se caracteriza por los matices, por la conciencia de las capas. Las personas con superinteligencia saben, visceralmente, que cada tema tiene dimensiones invisibles a simple vista, que los expertos en un campo pasan décadas descubriendo cuánto queda aún por comprender en ese campo, que el verdadero conocimiento se profundiza indefinidamente cuanto más se avanza en él. Por lo tanto, escuchan más de lo que hablan, preguntan más de lo que afirman, buscan perspectivas que aún no han considerado antes de declarar que las han visto todas. Decir, ya lo sé todo, cierra la mente justo cuando podría estar abriéndose a algo que aún desconoce. Y quienes tienen un coeficiente intelectual alto mantienen su mente en constante expansión, no por fuerza de voluntad, sino porque saben genuinamente, por experiencia repetida, que siempre hay algo más. Siempre. Número 8. No importa. La indiferencia excesiva no es paz. No es desapego iluminado. Es señal de desconexión con algo interno que debería estar activo. La mente profunda percibe la intensidad. Analiza detalles que otros descartan. Valora las decisiones porque comprende que cada una es una afirmación de lo que importa y lo que no. Cada decisión, incluso las pequeñas, construye algo. Cuando alguien dice, no importa sobre todo, revela una falta de criterio interno. Una falta de principios claros que guíen qué merece atención y qué puede ignorarse. Y hay una gran diferencia entre elegir conscientemente no preocuparse por algo específico, porque lo has evaluado y has decidido que no merece tu energía, y simplemente no tener criterio sobre nada. Las personas con una mentalidad peculiar tienen principios claros incluso cuando no los verbalizan. Pueden ser extraordinariamente flexibles en sus formas, adaptables a diferentes contextos, capaces de renunciar a sus preferencias sin dramatismo. Pero no son cascarones vacíos. Tienen una estructura interna, tienen un sentido de propósito. Tienen una brújula que funciona incluso cuando nadie los ve. Decir, no importa, a menudo no se trata de despreocupación. Se trata de falta de rumbo. Y el rumbo es precisamente lo que una mentalidad excepcional nunca renuncia a tener. En el fondo, estas frases parecen insignificantes. Parecen meras expresiones cotidianas, hábitos de habla, formas de hablar que no requieren mucho análisis, pero revelan estructuras mentales completamente diferentes bajo la superficie. El lenguaje revela niveles de conciencia con una precisión que rara vez miente. Y quienes poseen una inteligencia superior saben, intuitivamente o por observación, que cada palabra que sale de su boca es un fiel reflejo de su propia construcción interna. Que no se habla de lo que se piensa a través de lo que se dice. Si te identificaste con varios de estos puntos, quizás nunca fuiste un extraño, quizás siempre has sido raro. Si has llegado hasta el final, escribe, me encanta la sabiduría. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Publicaré más contenido casi a diario para enriquecer tu sabiduría. Incluso he dejado un vídeo aquí en pantalla que te encantará ver. Haz clic ahí y nos vemos allí.